El contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico, tenemos que aprender a verlo desde dos perspectivas, lo general y lo específico. Esto mismo lo han hecho ya con otros pasajes de la Biblia, con otros libros de la Biblia. Cuando se hace una exégesis correcta, tenemos que verlo desde dos aspectos. Cuando miramos el contexto general, el contexto histórico general, estamos hablando de la época en que el profeta ejerció el ministerio. Entonces, ya dijimos que esta franja es más o menos de 300 años, entre el año 760 hasta el año 460. El primero de los profetas que ejerció su ministerio en esta época fue Amós, y el último es Malaquías. Es fácil ubicar a Malaquías porque fue el último profeta del Antiguo Testamento y además también está ubicado así en nuestras Biblias. Mas no es el caso de Amós. Amós no está ubicado como el primero de los profetas. El primero de los profetas que está es Isaías. Sin embargo, Amós profetizó muchos años antes que Isaías. Desde Amós hasta Malaquías hay 300 años. Y cuando investigamos en estos libros de consulta que ya estuvimos mencionando hace un momento, lo que podemos ver es que era una época bien especial. ¿Por qué? Porque fuera de esta época no existen libros proféticos. ¿Sí existen profetas? Sí. ¿Hubo profecía? Sí, pero no libros proféticos como tal. Y esta época tiene tres características bien particulares que nos hacen entender la generalidad de este contexto. El número uno es el desorden político, el desorden militar, el desorden económico y el desorden social que vivía el pueblo de Israel. Había un caos. En el tiempo que escribieron los 16 profetas, los 17 libros, hubo un desorden en todas las áreas de la vida de los israelitas. Segundo, había en esta época un alto nivel de infidelidad, es decir, el pueblo continuamente estaba alejándose de Dios, practicando costumbres paganas, y esa era la necesidad de que existieran los profetas. Los profetas eran los que reiteraban una y otra vez la ley, advertían una y otra vez la ley de Dios. Y en tercer lugar, hubo cambios en los límites de la nación. Hubo cambios porque habían guerras, habían momentos en que las guerras hacían que nuevas tierras se incorporaran a los límites de la nación. Y también, pues, en otras ocasiones se perdían terrenos, ¿sí? Entonces, estas tres cosas nos muestran las características: continuas guerras, infidelidad continua o deslealtad por parte del pueblo de Dios hacia el Señor y hacia sus mandatos, y el desorden permanente. Cuando vemos el contexto histórico específico, perdón que aquí no cambié el número, pero aquí es el número 2, cuando vemos el contexto específico, el segundo tipo de contexto, entonces ya entramos a mirar cosas concretas como cuál fue la fecha en que ese profeta dio su profecía u oráculo, ¿sí? Voy a seguir utilizando la palabra oráculo para referirme a una profecía en particular, ¿sí? Es decir, oráculo es un sinónimo de profecía, pero cuando nos vamos a referir a una profecía en particular, utilizamos la palabra oráculo. Entonces, ¿en qué fecha se dio esa profecía o ese oráculo en particular? También es importante que miremos, que busquemos, que identifiquemos quiénes eran los que oían esa profecía, ese oráculo, pero también para quiénes era, porque en algunas ocasiones los que oían el oráculo no eran los directamente afectados, no era para ellos. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre. Y además, ¿cuál situación estaba viviéndose en ese momento específico? Ya no en el contexto general, sino específicamente en ese lugar y en esa época, cuál era la situación social, política, económica
que estaban viviendo los israelitas. Tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo es Oseas capítulo 5, versículos 8 al 10. ¿Sí? Oseas 5 del 8 al 10. Vamos a leer estos versículos para tomar como ejemplo este pasaje. Bien, dice el libro de Oseas capítulo 5 versículo 8. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad tambor en Betavén. Tras ti, oh Benjamín, Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Leo estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 8, toquen alarma en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Betavén, entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Una cosa es segura, Israel, en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones, por lo tanto derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pasaje nos está mostrando, en primer lugar, una fecha específica en el contexto en el que predicó, en el que profetizó Oseas. Estamos hablando del año 734. Esta información, por ejemplo, es fácilmente, se puede encontrar a través de los comentarios bíblicos o de los manuales bíblicos. Pero también hay Biblias de estudio, que cada vez que comienza un nuevo libro, se habla de la fecha y de hacia quién va dirigida esa profecía en general, ¿no? Entonces, la fecha la podemos extraer de estos medios. En este caso era el año 734 a.C. ¿Quiénes eran los oyentes? Era Efraín. Noten que cuando leí la versión Reina Valera se refería a Efraín, pero en la Nueva Traducción Viviente se expresa concretamente que eran los israelitas del norte, ¿sí? Las tribus del norte. Para ellos eran los que la escuchaban. Pero ¿para quiénes concretamente? Aquí sí hay una diferencia. Una cosa fue que los oyeron los israelitas del norte, pero concretamente la profecía, el oráculo, era para algunas ciudades entre Jerusalén y Betel. Ahí se mencionaron una por una quiénes eran esas ciudades y qué les iba a pasar. Y en cuarto lugar, la situación que se estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál era? Era guerra. La guerra era lo que predominaba en ese entonces a las personas del pueblo de Israel, allí en el norte. Bien, esto en cuanto al contexto específico. Ahora, hay que aprender que ciertos oráculos deben estudiarse separados. Y en cierto momento, la profecía completa tanto del libro o del pasaje que se está leyendo. Entonces, hay que pensar primero en el contexto general, el oráculo completo. Para esto, mire estas recomendaciones. Recuerde que los libros proféticos no están ordenados cronológicamente, ya lo dijimos. Y aún dentro de los libros, dentro de un libro profético, los oráculos tampoco están ordenados cronológicamente. En el primer caso, ya les expliqué que el primer libro, aunque es Isaías, no fue el primer profeta que habló. En segundo lugar, cuando estamos dentro de un libro como el libro del profeta Isaías, no todas las profecías están en el orden cronológico. Cuando uno ve Isaías, por lógica uno se da cuenta, claro, fue llamado e inmediatamente empezó a profetizar. Pero no quiere decir que desde el primer capítulo hasta el capítulo final de Isaías fueron así, que Dios les reveló las profecías que debía anunciar. No fue así. Algunas están cronológicamente, pero la mayoría no.
Segundo, las profecías de cada libro no están separadas. Escuche eso, las profecías de cada libro no están separadas. Es decir, se pueden entrelazar profecías de algunos profetas mayores con profetas menores, de profetas mayores entre sí o profetas menores entre sí. ¿Por qué? Porque fueron contemporáneos, pero no necesariamente las profecías fueron para las mismas personas, para los mismos oyentes. En algunos casos sí. ¿Cómo vemos o encontramos la diferencia? Cuando hacemos uso de las herramientas como los manuales bíblicos, de los diccionarios bíblicos y de los comentarios, este trabajo ya lo hicieron otras personas y para eso pues existen, no tenemos que volverlo a hacer nosotros. Es un trabajo que sería bastante largo, extenuante, es una investigación profunda, pero como ya está hecha y está comprobada de que fue bien hecha, entonces podemos confiar y mirar. Existen tablas, por ejemplo, existen tablas en las que podemos ver que cuando estaba profetizando Oseas, también vivía en esa época Amós. Pero, por ejemplo, que cuando profetizó Isaías, nada tiene que ver con Malaquías, fueron de dos épocas muy diferentes. Un Jeremías que fue un profeta preexílico no puede compararse con un Zacarías que es de los últimos, ¿sí? Entonces, estos libros nos ayudan a comparar qué profetas estuvieron en cuadros, están ordenados, qué profetas vivieron contemporáneos, ¿Qué, qué reyes existían cuando estos profetas ejercieron su ministerio? También. Todo esto lo podemos ver. Ahora, hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, en el libro de Ageo, Zacarías, en los primeros capítulos, y Jeremías, Ezequiel, porque ellos dan fechas concretas, ¿sí? La mayoría de las profecías, al no estar ordenadas cronológicamente, no tienen fecha, no las podemos ordenar, pero hay excepciones en estos libros. Ageo da fechas, Zacarías en sus primeros capítulos da fechas, Jeremías también en algunos y Ezequiel en algunos dan fechas a sus oráculos. Es decir, ellos dicen, en el año tal, del rey tal, Dios me dijo, y ellos hablan. Y en algunos de esos casos también dan un trasfondo histórico, pero no es lo común. Ahora, miremos algo interesante y es las formas en que ellos daban la profecía. Esto se le conoce como las formas de expresión profética. Básicamente existen tres formas de expresión profética, pero es un prerequisito que tengamos claro esto para poder entender dónde comienza y dónde que termina un oráculo, porque recuerde que están a veces mezclados. Entonces, existen tres formas de expresión profética. El primero de ellos es el litigio de pacto. El litigio es como un juicio, como una audiencia donde existe un abogado defensor, un fiscal que acusa, un juez y quizás un jurado. El litigio es una figura que se toma en la Biblia con mucha frecuencia para profetizar. Dios inspira a los profetas y esta herramienta que utilizan es en particular para dar su profecía. Esa es una de las formas, ¿no? Un ejemplo está en Isaías 3, versículos 13 al 26. No lo voy a leer, ustedes pueden hacerlo para identificar que existen cuatro partes dentro del litigio. Existe una citación, existe un cargo del que se acusa, unas evidencias para acusar y un veredicto final. Esas son las partes del litigio. Ahora, no siempre están expresadas. En algunas de ellas es implícito, sí, es tácito, no está demostrado, pero existen. Y en estos litigios siempre aparece Dios, ya sea como abogado, defensor, como un fiscal que acusa, como un juez o como un fiador. Y también en los litigios siempre aparece el acusado, que es Israel, el pueblo de Dios, ¿sí?
Entonces, tener en cuenta esta primera figura y, como ejemplo, practíquelo mirando este pasaje de Isaías, capítulo 3, versículo 13 al 26. Por favor, tómese su tiempo, pare el video, lea Isaías 3, 13 al 26 y identifique estas 4 partes del litigio. Después de que usted haga el ejercicio, entonces miremos la segunda forma de la expresión profética. La segunda forma de la expresión profética es el ay. ¿Qué es el ay? Es una expresión de lamento cuando se está frente a los desastres o muerte, ¿sí? Es decir, es como una expresión de asombro. ¡Ay de aquel! Recordemos que también se usa en el libro de Apocalipsis. Pero libros como Habacuc, Miqueas, Sofonías utilizan la forma profética del ay. ¿Qué incluye un ay? Un anuncio de desgracia, una razón por la cual viene esa desgracia y una predicción fatal de la consecuencia del comportamiento de los israelitas. Note estas 3 partes: anuncio, razón y predicción. Son las 3 partes. También esto ustedes pueden compararlo entre Habacuc 2, del 6 al 8, tan solo en estos 3 versículos de Habacuc, ustedes pueden ver un ay con las 3 partes. Pero también lo puede comparar en Miqueas y en Sofonías capítulo 2. Y la tercera forma de la expresión profética es la promesa. Es totalmente contraria a las otras 2 formas. Las otras 2 formas eran acusaciones, pero la promesa es un oráculo de salvación, de bendición. Entonces tenemos aquí esta forma de la expresión profética que tiene 3 partes también, donde hay referencia al futuro, mención de un cambio radical del pueblo y mención de una bendición. El ejemplo de Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Tenemos, miremoslo, hagamos el ejercicio aquí. Si usted lee detenidamente Amós 9, del 11 al 15, va a encontrar estas 3 partes. Referencia en cuanto al futuro. La expresión es en aquel día, es decir, la promesa habla sobre el futuro. Por eso se mencionan expresiones como en aquel día. Segundo, un cambio radical. ¿Cómo se demuestra el cambio radical en este pasaje? Se habla de la reparación del tabernáculo caído de David. Segundo, hay exaltación de Israel sobre Edom. Y tercero, se habla del retorno del exilio. Entonces esas 3 partes nos nombran el cambio radical. Y tercero, hay mención de una bendición. ¿Cuál es? Bueno, la vida, la salud, la prosperidad, la abundancia agrícola, el respeto y la seguridad, ¿sí? Aquí hay esas expresiones que nosotros podemos encontrar en Amós 9, del 11 al 15. Están esas 3 partes. Entonces recordemos que las 3 formas de expresión profética son el litigio o juicio, el ay y la promesa. Ahora, otra manera de mirar a los profetas es que en algunos de sus pasajes ellos son poetas. Expresan con palabras ejemplificadas, elegantes, una situación que vive el país, la nación. Ahora, una de las cosas más importantes de la profecía, y eso lo van a profundizar cuando vean los libros poéticos, es decir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, cuando vean estos libros poéticos, van a darse en cuenta que una de las grandes ventajas de la poesía es que la poesía es fácil de memorizar. Y por eso los profetas utilizaron con mucha frecuencia este método. La mayor ventaja de la poesía era la memorización. ¿Y cuáles son los componentes básicos de una poesía? El ritmo, el equilibrio y la estructura. Esas 3 cosas: ritmo, equilibrio y estructura. Eso es lo que cuando usted dice o lee un poema se advierte, ya sea con la rima, con la cantidad de palabras y en la forma que está escrito. Una combinación usada también por los profetas es la prosa poética. ¿Qué es la prosa poética? Es la poesía, pero no guardando estos 3 factores tan marcados, como el ritmo, la rima, el equilibrio y la estructura. Cuando no es tan marcada, se habla de prosa poética.
también es muy usada por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, los libros proféticos contienen gran cantidad de poesía. Nos daremos cuenta cuando leemos cualquiera de los poetas que van a tener partes en los que ellos declaran de forma elegante y con rima, con ritmo, con una estructura definida, declaran sus profecías, ¿sí? Entonces, existen tres tipos o estilos de poesía. Estos tres tipos de poesía o estilos de poesía son muy fáciles de encontrar en el libro de los Proverbios. Pero más adelante hablaremos de este tipo de libros, de los Proverbios. Pero ahora, esto también que vemos en los Proverbios se practica en libros como los que tengo aquí de ejemplo de Isaías, de Oseas y de Abdías, ¿sí? Vamos a tomarnos este momento para mirar Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Leo. Dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Esto es lo que se llama el paralelismo sinónimo. Es decir, una frase primera es respondida por una segunda para afianzarla. Paralelismo sinónimo es eso. No te vuelvo a leerlo. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas. Aquí viene la parte de reafirmación. Y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. El paralelismo sinónimo. Ese es un ejemplo solamente, pero es una frase respaldando a otra que ya se había dicho. En segundo lugar está el paralelismo antitético, que es lo contrario. Oseas 7:14. Busquemos Oseas capítulo 7, versículo 14, y encontramos que dice, en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortadas en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Este versículo nos muestra cómo el pueblo de Israel rechazó y se reitera el rechazo. Paralelismo antitético. Y tercero, veo que me quedó error, primero, pues es primero, segundo y tercero. Entonces el tercero es el paralelismo sintético, Abdías 21, ¿sí? Recuerde que Abdías es un libro de un solo capítulo. Bien, Abdías, versículo 21, en su único capítulo dice, los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. Bien, entonces tenemos aquí solamente tres ejemplos del paralelismo en los diferentes estilos, sinónimo, antitético y sintético. No voy a profundizar mucho en esto porque cuando veamos los proverbios, aquí hay más evidencia y más repetición de este tipo de estilos de la poesía. Bien,